Soy taxista en Nueva York. Aquí les cuento algunas de mis historias más horrorosas. Llevo 15 años conduciendo un taxi en la ciudad de Nueva York. 15 largos años navegando por la jungla de cemento, transportando almas de un rincón del infierno a otro. Uno pensaría que ya lo habría visto todo, pero esta ciudad, esta maldita ciudad siempre tiene unas bajo la manga. Me llamo Julius Caster y estoy a punto de contarte por qué ya no puedo dormir por las noches. ¿Por qué cada vez que viajo me sudan las palmas de las manos y se me acelera el corazón? ¿Por qué me estremezco ante cada sombra que se mueve por mi espejo retrovisor? Todo empezó una noche húmeda de agosto de 2008. Recién llegado al trabajo, con los ojos brillantes y lleno de energía, pensando que iba a triunfar en la Gran Manzana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas y el zumbido constante del tráfico era música para mis oídos. Estaba estacionado frente a un complejo de apartamentos en ruinas en el Bronx, esperando a mi siguiente pasajero. Fue entonces cuando ella salió tambaleándose de las sombras. No debía de tener más de 20 años, era delgada como un palo y tenía el pelo negro enmarañado que le colgaba en mechones grasientos alrededor de su rostro demacrado. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras que la hacían parecer muerta. Pero fue su sonrisa lo que me cautivó. Amplia y frenética, que se extendía de oreja a oreja de una manera que me ponía los pelos de punta. «Hola, señor», dijo arrastrando las palabras, mientras golpeaba mi ventana. «¿Puede llevarme a casa?» Mi instinto me decía que pisara el acelerador y saliera de allí lo antes posible, pero era nuevo, tenía muchas ganas de complacer y, francamente, necesitaba el dinero. Así que abrí la puerta y la dejé deslizarse hacia el asiento trasero. «¿A dónde vamos, señorita?», pregunté intentando mantener la voz firme. Ella se rió, con un sonido agudo que me provocó escalofríos en la espalda. «Ah, ya sabes. A casa». Me giré para mirarla, mi paciencia se estaba agotando. «Necesito una dirección, señorita». Su sonrisa se hizo más amplia, si es que eso era posible. «Solo conduce, Julius. Te avisaré cuando lleguemos». Se me heló la sangre. Nunca le dije mi nombre. Antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, empezó a tararear. Era una melodía inquietante que parecía incrustarse en mi cerebro y anidar allí. Me encontré conduciendo, aunque no recordaba haber puesto la marcha. Condujimos durante lo que me parecieron horas, serpenteando por calles que nunca había visto antes. Los edificios se volvían más viejos, más decrépitos. Las luces de la calle parpadeaban y se apagaban, sumergiéndonos en una oscuridad total que solo interrumpían mis faros. Todo el tiempo ella tarareaba. Cuando finalmente recuperé el sentido, estábamos estacionados frente a una casa de piedra rojiza antigua y destartalada. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal colgaba de sus bisagras. «Estamos aquí», susurró, su voz de repente justo al lado de mi oído. Di un grito y me aparté bruscamente, pero cuando miré por el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Eso debería haber sido el final. Una película espeluznante, claro, pero nada que no pudiera olvidar. Excepto que no podía dejar de tararear esa maldita melodía. Pasaron los días, luego las semanas. La melodía me perseguía, sonando en un bucle sin fin en mi cabeza. Me sorprendía tarareándola mientras estaba atrapada en el tráfico, silbándola mientras me duchaba. Estaba ahí cuando me iba a dormir y cuando me despertaba. Y entonces empezaron las pesadillas. Soñaba con esa casa de piedra rojiza decrépita, con subir esos escalones que crujían y empujar la puerta rota para abrirla. Adentro siempre estaba oscuro, siempre hacía frío. Y siempre, la oía reír, guiándome hacia el interior de la casa. Nunca vi lo que me esperaba en esas profundidades. Siempre me despertaba gritando justo antes de la gran revelación. Después de un mes de esto, estaba hecha un desastre. Tenía ojeras y estaba más nervioso que un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras. Pero seguí conduciendo. ¿Qué más podía hacer? Fue entonces cuando recogí al anciano. Era una fresca tarde de octubre, las hojas se deslizaban por el pavimento como pequeñas almas perdidas. El veterano estaba de pie en una esquina de House Kitchen, con una mano nudosa levantada para saludarme. Era un hombre anciano, con el rostro como un mapa de carreteras lleno de arrugas y los ojos lechosos desenfocados. Pero había algo en él, una vitalidad que parecía estar en desacuerdo con su frágil apariencia. «Buenas noches, hijo», dijo mientras se acomodaba en el asiento trasero. Su voz sonaba como grava en una licuadora.
Llévame al cementerio Greenwood, si puedes. Asentí y me alejé de la acera. Es un poco tarde para una visita, no, dije, tratando de tener una conversación ligera. Se rió entre dientes, con un sonido seco y entrecortado. Oh, no voy a visitarte, hijo. Me voy a casa. Me quedé paralizado y apreté con fuerza el volante. Otra vez no. Pareces preocupado, Julius, dijo el anciano. No me molesté en preguntarle cómo sabía mi nombre esta vez. ¿Has visto algo que no puedes explicar? Permanecí en silencio, concentrándome en el camino que tenía por delante. Es la chica, ¿no? Continuó. La que sonríe y canta. Frené a fondo y el taxi se detuvo en medio de la calle. Las bocinas sonaron a nuestro alrededor, pero no me importó. ¿Quién eres tú?, pregunté, dándome la vuelta en el asiento para mirarlo de frente. ¿Cómo sabes de ella? El rostro del anciano se suavizó y una expresión de compasión se dibujó en sus curtidos rasgos. Oh, muchacho. No eres el primero al que ha marcado, y no serás el último. ¿Marcado? ¿De qué estás hablando? Suspiró, y de repente se reflejó en cada uno de sus muchos años. Ella ha estado rondando esta ciudad por más tiempo del que yo he estado vivo. Da un paseo, planta su canción y espera. ¿Esperando qué? Para que vuelvas a esa casa, dijo, y sus ojos lechosos de alguna manera lograron clavarse en los míos. Ella se alimenta de la curiosidad, ya ves. De la necesidad de saber. Y una vez que entras, se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasa si entro?, pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. El anciano sonrió y, por un momento, vi un eco de la sonrisa maníaca de aquella muchacha. ¿Por qué no lo averiguas? Cuando parpadeé, ya no estaba. Simplemente, se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí sentado durante un buen rato, ignorando los bocinazos y los gritos furiosos de los demás conductores. Mi mente daba vueltas, tratando de entender lo que había sucedido, lo que me estaba sucediendo. Una parte de mí quería olvidarlo todo, dejarlo atrás y fingir que nunca había sucedido. Pero esa maldita canción seguía allí, zumbando en el fondo de mi mente. Y ahora, a eso se sumaba el desafío del anciano. ¿Por qué no lo averiguas? Sabía que no debía hacerlo. Sabía que probablemente era una trampa o algo peor. Pero la necesidad de saber, de entender lo que me estaba pasando, era abrumadora. Antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba conduciendo. Las calles se desdibujaban y los puntos de referencia familiares dejaban paso a territorio desconocido. De alguna manera, una parte de mí recordaba el camino. Y entonces me encontré allí, mirando fijamente aquella ruinosa casa de piedra rojiza. Parecía incluso peor de lo que recordaba, una herida oscura en el tejido de la ciudad. Me quedé sentado en el taxi durante lo que me parecieron horas, con las manos apretadas sobre el volante y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La canción que resonaba en mi cabeza se había vuelto más fuerte, más insistente. Finalmente abrí la puerta y salí. La calle estaba silenciosa, vacía. Ni siquiera el ruido de fondo habitual de la ciudad llegaba a ese rincón olvidado. Al acercarme a la casa, los escalones del porche crujieron bajo mi peso. La puerta rota se abrió al tocarla y dejó al descubierto una enorme oscuridad más allá. Me quedé en el umbral, con todos mis instintos gritándome que corriera, que volviera a mi taxi y condujera hasta quedarme sin camino. Pero la canción me llamaba. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que tenía que saber. Tenía que ver. Tomando una respiración profunda, entré. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, hundiéndome en la oscuridad. Y en algún lugar de las profundidades de la casa, la oí reír. «Bienvenido a casa, Julius», dijo. «Te estaba esperando». La oscuridad dentro de la casa era absoluta, como si un ser vivo se apretara contra mi piel. Busqué a tientas mi teléfono, desesperada por encontrar alguna fuente de luz, pero mis bolsillos estaban vacíos. ¿Lo había dejado en el taxi? ¿O simplemente había dejado de existir en ese lugar? Julius, susurró su voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ven a buscarme». Avancé a trompicones, con las manos extendidas, tanteando el camino a través de lo que supuse que era un pasillo. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pies y podría haber jurado que las sentí moverse, como si la casa misma estuviera viva y en movimiento. A medida que me adentraba más en el lugar, empezaron a aflorar recuerdos.
No eran míos, sino vívidos destellos de vidas que nunca había vivido. Vi a una joven con un vestido de estilo ala baja, riendo mientras subía a un taxi modelo T. Un hombre de negocios con un traje de los años 50, mirando su reloj con impaciencia mientras paraba un taxi. Antoine Crocker con cresta, tropezando borracho en el asiento trasero de un Checker Marathon amarillo. Todos ellos acabaron aquí, en esta casa. Todos ellos atraídos por esa maldita canción. No sé cuánto tiempo estuve vagando por ese espacio imposible. El tiempo parecía no tener sentido allí. Pero finalmente, me encontré en lo que debía ser la sala de estar. La luz de la luna se filtraba a través de las grietas de las ventanas tapiadas y proyectaba sombras alargadas sobre el piso polvoriento. Y allí estaba ella, sentada en una antigua mecedora, todavía tarareando aquella inquietante melodía. «Viniste», dijo, con la voz llena de asombro infantil. «Siempre vienen, pero siempre me sorprende». Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa menos quedarme allí, pero mi cuerpo no me obedecía. Lo único que podía hacer era mirar fijamente su terrible y hermoso rostro. ¿Por qué? Logré decir con voz ronca. ¿Por qué yo? ¿Por qué cualquiera de nosotros? Ella inclinó la cabeza, pensando en la pregunta. ¿Por qué alguien hace algo? Tengo hambre, Julius. Y ustedes, todos ustedes, me alimentan tan bien. Mientras hablaba, su forma empezó a cambiar. Su piel se onduló y se deslizó como cera, sus rasgos se derritieron y se reformaron. En un momento era la joven que había recogido al principio, al siguiente una vieja bruja, luego una niña, luego algo más. Algo que dolía de mirar. ¿Qué eres? Susurré, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ella se rió y el sonido resonó por toda la casa, a través del tiempo mismo. Soy la tarifa que recoges en una noche lluviosa. Soy la sombra en tu espejo retrovisor. Soy la canción que no puedes sacarte de la cabeza. Ella se puso de pie y avanzó hacia mí con una gracia sobrenatural. Pero sobre todo, Julius, tengo hambre. Cuando ella me alcanzó, descubrí que mi parálisis se había roto. Me di la vuelta y corrí, atravesando los pasillos tortuosos de la casa. Aparecían y desaparecían puertas, escaleras que no conducían a ninguna parte y, durante todo ese tiempo, pude oírla reír, acercándose. No sé cómo, pero me encontré de nuevo ante la puerta principal. Ahora estaba abierta y se veía la calle que había más allá. Mi taxi seguía allí, un faro de normalidad en medio de esta pesadilla. Salí de la casa a toda prisa, aspirando el aire de la noche como un hombre que se está ahogando. Me arrojé al asiento del conductor, jugueteando con las llaves. Mientras el motor rugía al ponerse en marcha, miré hacia la casa. Ella estaba en la puerta, su figura seguía cambiando, seguía transformándose. Pero su sonrisa, esa terrible y amplia sonrisa permanecía constante. «Hasta pronto, Julius», gritó mientras me alejaba de la acera. Conduje durante horas, poniendo la mayor distancia posible entre mí y esa casa. Cuando finalmente salió el sol, me encontré en una parte de la ciudad que no reconocía. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, como si nunca lo hubiera dejado. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que dejé mi trabajo, me mudé de la ciudad, lo dejé todo atrás, pero Nueva York me tiene atrapada, igual que esa cosa que tengo en la casa. Así que sigo conduciendo. Noche tras noche, pasajero tras pasajero. Espero al próximo pasajero que tararee esa canción. Espero la próxima dirección que no exista. Espero la próxima vez que tenga que enfrentarme a lo que vive en esa casa. Porque ahora sé que no es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Esta ciudad tiene un corazón hambriento y, tarde o temprano, todos lo alimentaremos. En los años transcurridos desde esa noche, he tenido mi cuota de experiencias extrañas. Cada una de ellas deja su marca, otra cicatriz en mi psique, otra razón para mirar por encima del hombro. Allí estaba el hombre de negocios que se subió a mi taxi cerca de Wall Street, con su costoso traje inmaculado, salvo por las manchas oscuras en los puños. Se pasó todo el viaje murmurando sobre números y sacrificios, sin pestañear en ningún momento. Cuando llegamos a su destino, un anodino edificio de oficinas, se volvió hacia mí con una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. ¿Quieres saber cuál es el secreto del éxito, chofer?, preguntó con voz seca y susurrante. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y dijo, es sencillo. Solo tienes que estar dispuesto a dejar de lado a la competencia. Literalmente. Dejó una propina generosa, junto con una tarjeta de presentación que se convirtió en cenizas cuando intenté leerla más tarde.
Luego estaba la anciana que recogí frente a un cementerio en Queens. Se subió al asiento trasero con una gracia que contradecía su aparente edad, con una pequeña caja de madera apretada contra el pecho. «Llévame al río, querido», dijo con la voz quebrada y seca como las hojas de otoño. Mientras conducíamos, ella empezó a cantar. No la canción que todavía me atormentaba en sueños, sino algo más antiguo, una canción de cuna en un idioma que no reconocía. La temperatura en el taxi bajó y mi aliento se nubló en el aire repentinamente gélido. Cuando llegamos al East River, me pidió que la ayudara a llegar a la orilla. Acepté, en contra de mi criterio. Mientras estábamos en la orilla, abrió la caja. Dentro había una pequeña mano momificada. «Mi hijo», explicó, con los ojos llenos de un dolor ancestral, «lleva mucho tiempo esperando volver a casa». Ella arrojó la caja al río y por un momento, juro que vi la cara de un niño en el agua, sonriéndonos antes de desaparecer bajo las olas. Pero quizá lo más inquietante ocurrió una noche de niebla en el Meatpacking District. Un hombre me hizo señas para que parara, sus rasgos oscurecidos por la niebla y un sombrero de ala ancha. Cuando se acomodó en el asiento trasero, percibí un olor metálico y empalagosamente dulce. «¿A dónde?», pregunté, intentando verlo mejor por el espejo retrovisor. Pero por más que lo ajustaba, su rostro permanecía en la sombra. «Simplemente conduce», dijo con voz grave y retumbante. «Te diré cuándo parar». Condujimos en silencio durante lo que parecieron horas, la ciudad que había afuera se me estaba volviendo desconocida, retorcida. Calles que había conocido toda mi vida de repente me llevaron a lugares que no podrían existir en Nueva York. Finalmente me dijo que parara. Estábamos estacionados frente a un enorme almacén, con las ventanas oscuras y rotas. «¿Qué es este lugar?», pregunté, con una sensación de pavor creciendo en la boca de mi estómago. El hombre se rió entre dientes, un sonido como el de huesos rechinando. «Es donde trabajo, chofer. Donde proceso cosas». Mientras hablaba, la niebla pareció disiparse por un momento. A través de las ventanas del almacén, vi movimiento. Formas enormes e inhumanas que se movían en la oscuridad, acompañadas por el sonido de maquinaria y algo más. Algo que podría haber estado gritando. «¿Quieres ver el interior?», preguntó el hombre, y pude percibir la sonrisa en su voz. «Siempre estoy buscando nuevos empleados. Los beneficios son, para morirse». Me negué con la mayor cortesía que pude, con las manos temblorosas mientras agarraba el volante. Se rió de nuevo mientras salía, arrojando un puñado de billetes al asiento. «Es tu pérdida», dijo. «Pero si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Siempre estamos abiertos». Me alejé conduciendo lo más rápido que pude. El dinero que había dejado atrás se sentía frío y húmedo en mi bolsillo. Cuando finalmente me armé de valor para contarlo más tarde, descubrí que era exactamente el doble de lo que gastaba habitualmente. Ni un centavo más ni menos. Estos encuentros, y muchos otros como ellos, se han convertido en mi vida. Cada noche que me pongo al volante, me pregunto si este será el indicado. ¿Será este el viaje que finalmente me lleve de vuelta a esa casa, a esa cosa de rostro cambiante y sonrisa hambrienta? Pero no puedo parar. La ciudad no me lo permite. Es como si estuviera atrapado en una red, cada pasajero extraño es otro hilo que me ata más fuerte. Y siempre, siempre, esa canción suena en el fondo de mi mente. Un recordatorio constante de lo que me espera en las sombras de esta ciudad. Así que sigo adelante, a través de las noches y las pesadillas. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Seguimos adelante, seguimos viviendo, incluso cuando sabemos que tarde o temprano, el taxímetro se acabará para todos nosotros. Y cuando lo haga, solo espero estar listo para donde me lleve mi último viaje. Era una noche como cualquier otra, o eso creía yo. La ciudad estaba envuelta en una espesa niebla, de esas que amortiguan los sonidos y hacen que lo familiar parezca extraño. Llevaba horas conduciendo, las calles estaban inusualmente tranquilas. No había pasajeros ni llamadas, solo el laberinto interminable de Nueva York que se extendía ante mí. Cuando el reloj del salpicadero marcaba la medianoche, me encontré en una parte de la ciudad que no reconocía. Los edificios parecían imposiblemente altos, con sus cimas perdidas en la niebla. Los carteles de las calles tenían nombres que nunca había visto antes, en idiomas que me hacían daño a la vista. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la esquina, su figura parpadeaba como una mala señal de televisión. En un momento era la joven que había recogido hacía tantos años, al siguiente el hombre de negocios con las esposas ensangrentadas, luego la anciana con su caja.
Caras que reconocía de una década y media de viajes de pesadilla, todas fusionadas en un ser imposible. Sabía que debía irme, acelerar a fondo y no mirar atrás. Pero la canción que resonaba en mi cabeza, la que había sido mi compañera constante durante 15 años, de repente alcanzó un crescendo ensordecedor. Mis manos se movieron por voluntad propia, guiando el taxi hasta la acera. Abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero, su figura todavía cambiando, sin fijarse en una apariencia por más de un momento. «Hola, Julius», dijo, y su voz era un coro de todos los pasajeros que me habían perseguido. «Es hora de tu último viaje». Quería gritar, correr, despertar de esa pesadilla, pero estaba paralizada, con las manos atrapadas en el volante. «¿A dónde?», me oí preguntar con una voz distante y desconocida. Ella se rió, y el sonido resonó en la cabina y pareció distorsionar la realidad misma. «Oh, Julius. ¿Tú sabes dónde? Siempre lo has sabido». El taxi empezó a moverse, serpenteando por calles que se retorcían y cambiaban con cada giro. Los edificios se doblaban y deformaban a nuestro alrededor, su arquitectura desafiaba toda lógica. Y mientras tanto, esa maldita canción sonaba cada vez más fuerte, ahogando incluso el sonido de mis propios latidos frenéticos. No sé cuánto tiempo condujimos. El tiempo parecía estirarse y contraerse, los minutos parecían horas, las horas segundos. Pero finalmente, inevitablemente, llegamos. La casa estaba ante nosotros, tal como la recordaba. Pero ahora podía verla como lo que realmente era, no solo una casa de piedra rojiza decrépita, sino un cáncer en la faz de la ciudad. Unas fauces hambrientas, esperando devorar a los desprevenidos. «Estamos aquí», susurró la cosa en mi asiento trasero, con su aliento frío en mi cuello. Me giré para mirarlo y enfrentarme finalmente al terror que me había perseguido durante 15 años. Pero el asiento trasero estaba vacío. Con manos temblorosas, abrí la puerta y salí. La calle estaba en silencio, la niebla me envolvía. La casa se alzaba ante mí, con la puerta abierta como una invitación. O una amenaza. Sabía que debía correr. Sabía que entrar en esa casa significaba el fin de todo. Pero la canción en mi cabeza se había vuelto insoportable, un canto de sirena al que no podía resistir. Al acercarme al porche, vi movimiento en las ventanas. Caras pegadas al cristal, todos mis pasajeros, todas las almas perdidas que había transportado a lo largo de los años. Me observaban con ojos hundidos y sus bocas se movían en gritos silenciosos. Alargué la mano hacia el pomo de la puerta, con la mano temblorosa. Había llegado el momento. El final del camino. Pero antes de poder girar, oí que sonaba una bocina detrás de mí. Me di la vuelta y vi un taxi, mi taxi, parado junto a la acera. La puerta del lado del conductor estaba abierta y detrás del volante estaba yo. Era yo, como había sido 15 años atrás, joven y esperanzada, sin saber los horrores que me aguardaban. El yo me miraba con una mezcla de compasión y determinación. «Sube», gritó. «Tu viaje no termina aquí». Dudé, dividida entre la pesadillesca familiaridad de la casa y la imposible promesa de escapar. La canción que sonaba en mi cabeza alcanzó un punto álgido y me instaba a cruzar esa puerta. Pero en ese momento me di cuenta de algo. La canción, la casa, la cosa con la cara cambiante, solo tenían poder porque yo se lo daba. Porque seguía viniendo, seguía recogiendo pasajeros, seguía alimentando el corazón hambriento de la ciudad. Tras echarle un último vistazo a la casa y a todas las almas perdidas atrapadas en su interior, tomé una decisión. Corrí hacia el taxi y prácticamente me lancé al asiento del pasajero. Mi yo más joven me sonrió, con un brillo familiar en sus ojos. ¿Lista para un último viaje? Asentí, sin poder hablar. Puso el taxi en marcha y nos alejamos de la acera. Mientras avanzábamos, la niebla empezó a disiparse. Las calles tortuosas e imposibles se enderezaron y se convirtieron en la Nueva York que conocía y amaba. ¿A dónde vamos?, logré preguntar finalmente. Mi yo más joven se encogió de hombros. En cualquier lugar menos aquí. A veces la única manera de ganar es cambiar el juego. Mientras cruzábamos el puente para salir de Manhattan, sentí que se me quitaba un peso de encima. La canción que había en mi cabeza, mi compañera constante durante 15 años, finalmente se desvaneció. No sé qué me espera más allá de los límites de la ciudad. No sé si alguna vez podré escapar de los horrores que he visto, de los pasajeros que he transportado. Pero por primera vez en 15 años, no tengo miedo de descubrirlo. Porque a veces, el viaje más importante es el que te lleva lejos de donde has estado.
Mientras el horizonte de la ciudad se alejaba en el espejo retrovisor, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo y tembloroso. Fuera lo que fuese lo que sucediera a continuación, por fin me había liberado de la jaula amarilla que me había retenido durante tanto tiempo. Y en algún lugar a lo lejos, juro que pude escuchar el sonido de un medidor deteniéndose.